Reuniones sí, reuniones no. ¿Las reuniones son algo productivo? ¿Son una pérdida de tiempo? Habrás leído de todo, habrás escuchado de todo, en la teoría, y luego habrás visto que no es tan fácil aplicar esa teoría a tu vida real, a la práctica real. Vamos a reflexionar hoy un poquito acerca de todo esto y la discusión acerca de las reuniones, a ver si sacamos algo en claro. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el que hablamos de todo lo relativo a la gestión, diseño de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos, hace muchos años que me dedico a esto, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, de si las reuniones son algo que se debe realizar o si es algo que se debe intentar eliminar por completo. Y es que en muchos razonamientos, no solamente en el ámbito de la oficina o de la productividad, sino prácticamente en cualquier ámbito, periódicamente aparece un concepto al que se considera que es el culpable de todos los males, y todos los razonamientos acaban apuntando hacia ese concepto que es el malo como la causa de todo aquello que no funciona. En el caso de la productividad, y sobre todo de la productividad en equipos, llevamos ya un tiempo en el que se apunta siempre a que las reuniones son algo a evitar, que las reuniones son una pérdida de tiempo, que se pueden realizar las funciones que se establecen en las reuniones sin necesidad de tener dichas reuniones. Pero luego, cuando te pones a trabajar, cuando conformas un equipo, empiezan a salir cantidad de dudas y esas dudas, esas aclaraciones que se tienen que hacer o las instrucciones que se tienen que dejar lo más claras posible, pues acaban requiriendo de reuniones. Y claro, entre no tener reuniones o tener muchísimas reuniones, hay muchos puntos intermedios. Entre tener reuniones muy largas y no tener reuniones, hay también otros puntos intermedios. Y se han hecho probaturas de muchos tipos, en muchos lugares, y se ha intentado sacar conclusiones a ver cuál es la mejor manera de llevar a cabo toda esta gestión. ¿Por qué ocurre todo esto? De un tiempo a esta parte, toda la teoría que lees va orientada a que las reuniones son algo muy malo y que lo único que hacen es que la gente pierda el tiempo y que baje su productividad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues se diseñan los equipos y se diseñan las actuaciones que se tienen que hacer considerando que no son necesarias las reuniones. Pero al poco tiempo, ante el caos que se genera y todo el batiburrillo de cosas que no han quedado claras, pues empieza a surgir la necesidad de tener más reuniones. Y cada vez más y cada vez más, y puede ser que se caiga en el polo opuesto, en el cual ya te pasas mucho tiempo de reunión. Con el teletrabajo no es algo que se haya cambiado, de hecho en muchas ocasiones se ha acuciado. La facilidad que da la tecnología telemática para tener reuniones tanto de videoconferencia como simplemente pues, audioconferencias hace que haya en muchos casos una sobrecarga de reuniones a distancia enorme y también en muchos casos se trabaja directamente conectado con el equipo, esté donde esté, en tiempo real, durante toda la jornada de trabajo. Es decir, algo así como estar reunido todo el tiempo, aunque lo que se busca es que sea algo así como estar sentados alrededor de la misma mesa todo el tiempo. La frontera entre lo que es estar sentados alrededor de la mesa, trabajando cada uno en lo suyo, o estar reunidos alrededor de la mesa todo el día, es algo que no es tan fácil de dirimir. No es tan fácil definir a partir de qué punto es una cosa, a partir de qué punto es la otra. Claro, la teoría, los libros, los podcasts, todas estas personas que te dicen no tengas reuniones, las reuniones son muy malas, no tengas reuniones, las reuniones son muy malas, te acaban empujando hacia una situación en la que antes de tener una reunión te vas a sentir mal, porque vas a decir, caramba, esto es un fracaso por mi parte, ya que no he sido capaz de trabajar con un equipo sin necesidad de tener reuniones. Y es aquí donde está la raíz del problema. Como decía antes, hay una tendencia muy habitual a escoger un elemento, un concepto y considerarlo malo para todo. Y entonces a partir de ahí todo lo que no funciona en tu equipo, lo primero que te van a preguntar es, ¿tienes muchas reuniones?
¿Perdéis mucho tiempo en reuniones? ¿Son necesarias todas esas reuniones que tenéis? Claro, como en cualquier otro concepto, si tienes un exceso de reuniones, se convierte en algo negativo. Si las reuniones que tienes son excesivamente largas para el contenido que se requiere, también son algo negativo. Pero el hecho de que por no tener reuniones vayáis a trabajar peor, también es algo negativo. Es decir, aquí no se trata de si tenemos que tener reuniones o no tenemos que tener reuniones porque sí. Aquí se trata de si necesitamos tener reuniones o no para trabajar mejor. En algunas ocasiones, una reunión es necesaria, porque si no, no es fácil transmitir a cada parte de un equipo todo lo que tenga que hacer y cómo tenga que interactuar cada uno con su parte. Y esto es algo que ocurre muy a menudo y que no es tan fácil de sustituir por una serie de instrucciones por separado. Se puede hacer, muchas veces sí. Que con el tiempo se acaba acostumbrando, también. Pero digamos que podría ser algo parecido a las diferencias que podías establecer entre un programa en directo y un programa grabado. ¿Qué quiero decir con esto? Un programa en directo te obliga a estar delante del televisor o estar con los auriculares puestos para escuchar tu programa de radio favorito, porque es algo que ocurre en algún momento, se transmite en directo y después ya no tiene demasiado sentido visualizarlo o escucharlo. A veces sí, pero en general, cuando algo se emite en directo es porque tiene un cierto carácter único. Mientras que cuando algo se graba es porque tiene sentido volver a repetirlo unas cuantas veces después. Por eso se graba y luego se actúa sobre ello, digamos, bajo demanda. Si te pones en cualquier situación que pienses, pues ¿qué te resulta más cómodo? Poder ver a través de una plataforma de streaming o a través de cualquier plataforma de lo que tú quieras, de audio, de vídeo, aquello que tú quieres cuando tú tienes el momento para verlo, o tener que estar a una hora concreta preparado para verlo en directo, porque es ahí cuando se va a producir el evento. En el caso de las reuniones es algo parecido. Las reuniones te obligan a que todas las personas del equipo estén en un mismo lugar o en un mismo punto de encuentro, aunque sea virtual, al mismo tiempo. Esto se complica muchísimo cuando la disparidad geográfica es muy grande. ¿Qué quiero decir con ello? Pues si has tenido la ocasión de trabajar en equipos en los cuales hay personas que están en puntos geográficos muy lejanos, también hay una disparidad horaria muy grande. Puedes tener una diferencia horaria de 6, de 9 horas con otros miembros del equipo. Entonces, a la hora de establecer a qué hora precisamente se realiza la reunión, pues te puedes encontrar con que cuando donde tú estás pues son las 4 de la tarde, en otro sitio pues son las 10 de la noche, o que donde tú estás son las 12 del mediodía y en otro sitio son las 4 de la madrugada. Es muy difícil en esos casos establecer quién tiene, digamos, el horario que va a predominar sobre los demás. Y en algunas ocasiones, y por experiencia te lo digo, cuando en un equipo hay personas que cubren muchos usos horarios, acaba siendo realmente complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás en un lugar en el que, bueno, te llevas 6 horas con otro sitio donde está otra persona del equipo, bueno, pues tenéis 6 horas de diferencia que tenéis que conjugar de alguna manera. Pero si sois tres y uno está 6 horas por delante y otro está 6 horas por detrás, la diferencia es de 12 en algunos casos. Entonces lo hagas como lo hagas, a uno de ellos le va a pillar a las 4 de la madrugada y el otro a las 4 de la tarde, o a las 3 de la madrugada, a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía, a las 12 de la noche. Es muy difícil en algunos casos. ¿Se puede entonces sustituir esa reunión por una colección de instrucciones que se vayan definiendo en diferido? Muchas veces sí se puede. Ahora bien, que se pueda quiere decir que va a ser más productivo que tener una reunión. Es más fácil realizar toda una serie de instrucciones por escrito o grabadas y distribuirlas por partes que juntar a esas personas en un momento
y que todo el mundo se entere de todo y puedan preguntar las dudas que les surjan en ese momento y se aclaren en ese momento y ya cada cual salga con las ideas claras? ¿Se puede sustituir? Sí. ¿Es siempre lo más conveniente? No, porque muchas veces conlleva tanto trabajo y tanta organización que es mucho más sencillo quedar todos, juntarse un momento y explicar lo que sea. Sobre todo cuando no hay esas dificultades horarias que estábamos diciendo. Si estamos hablando de personas que trabajan en la misma oficina o en la misma ciudad, esa dificultad horaria ya no existe. Ahora bien, también puede pensarse en estas situaciones tan habituales durante tanto tiempo, de que en esta oficina se tiene una reunión tal día todas las semanas, o tales días todas las semanas. Es decir, tenemos una reunión el lunes a primera hora y luego tenemos otra reunión el viernes a primera hora o el jueves a primera hora o el miércoles a última hora, de manera sistemática, sin que sea necesario, solamente porque es la dinámica que se recoge en la empresa. Esto a veces tiene sentido y a veces no. Tiene sentido cuando esas reuniones son el germen del que se genera el trabajo. Pero no tiene sentido cuando se realizan simplemente porque sí. Y de hecho, cuando se habla de que las reuniones del lunes a primera hora de la mañana son las que generan el trabajo de la semana, normalmente estamos hablando de un cierto grado de improvisación, porque son muy inmediatas. Es decir, te están diciendo ahora lo que tienes que hacer inmediatamente. Y eso muchas veces denota un cierto grado de falta de previsión. En otros casos no hay más remedio que hacerlo así, porque la propia actividad así lo requiere. Y como vas viendo, pues vuelve a surgir este concepto del depende. Depende, unas veces sí, otras veces no. Al final, pues lo que decimos siempre, cada caso es único y se tiene que analizar con los criterios pues más basados posibles. Sin embargo, a lo que se tiende es a considerar una receta para todo y eso es lo que normalmente no vale. Por eso cuando estás viendo en todas partes, en los libros, en los seminarios, dejad de tener reuniones, dejad de tener reuniones, bueno, pues eso tampoco tiene demasiado sentido, porque hay veces que sí que hay que tener las reuniones y se pueden establecer dinámicas de trabajo en las cuales las reuniones son básicas y tienen una posición importante. Es más, en muchas de estas metodologías que a lo mejor te suenan, que tienen nombres en general o derivados del latín o anglosajones, las reuniones son algo bastante necesario, sobre todo porque se basan en sprints y se basan precisamente en este ir corrigiendo las cosas sobre la marcha para ir evitando las desviaciones que se puedan producir. Y se hace todo eso con reuniones. ¿Por qué se hace con reuniones? Porque en esos casos es más sencillo. Es más sencillo tener una reunión, hablarlo todo ahí, que quede todo claro, se cambia lo que se tenga que cambiar y se continúa. Mientras que si se intenta hacer todo de manera sistematizada y todo por escrito y todo, no ya por el hecho de que sea por escrito, sino de una manera más lenta, pues efectivamente se va perdiendo más tiempo. Y en muchos casos esa pérdida de tiempo no conlleva una mayor calidad. Eso es lo que se intenta evitar. Y eso a veces se evita teniendo más reuniones. En el polo contrario, pues lo hemos visto todos cuando el teletrabajo de urgencia que se produjo en el 2020, que bueno, pues teletrabajo, por llamarlo de alguna manera, pues ¿qué ocurrió? Pues que ante la facilidad de que se pueden tener reuniones desde el ordenador en cualquier momento, pues había muchas personas que se quejaban de que se pasaban todo el día de reuniones. ¿Qué ocurre cuando te pasas todo el día de reuniones? Pues que la documentación o el trabajo que tienes que generar tú no lo estás generando mientras estás de reunión. ¿Y de qué se quejaban todas estas personas? Y con razón. De que, oye, yo me tiro todo el día de reuniones y luego cuando se acaban las reuniones resulta que tengo una lista de cosas que hacer, pero como estoy todo el tiempo de reuniones, no tengo tiempo para hacer las cosas de esa lista. ¿Qué es lo que ocurría entonces en esos casos? Pues cuando acababa la jornada laboral y se acababan las reuniones, entonces tocaba ponerse a trabajar fuera del horario laboral, que era algo pues que no tenía ningún sentido. ¿Y por qué no tiene ningún sentido? Porque tu horario laboral es el que es y se tiene que organizar con la disponibilidad que se tiene.
Cuando eso no se consigue, no es ya un problema de que haya reuniones o no, es un problema de que hay una falta de organización bastante básica. Y ojo, no por ser una falta de organización bastante básica quiere decir que sea infrecuente. Se encuentra en muchísimas ocasiones y además, normalmente cuando se produce es porque se está acostumbrado a verlo en muchos sitios y se considera que es algo normal, que es una manera de trabajar normal y corriente, y que todo lo que se sale de ahí son experimentos. Cuando precisamente es casi casi lo contrario. Si tú tienes que trabajar durante, pongamos, 8 horas al día, en esas 8 horas tienes que tener el tiempo para realizar el trabajo. Y las personas que gestionan el equipo, sea presencial o sea en remoto, tienen que contar con que esas horas son las que hay. Lo que no vale es contar los días como calendario, en vez de contarlo como horario. Es decir, te habrás encontrado muchas veces que te piden hacer algo y te dicen, oh, es que llevas para hacer esto una semana. Dices, no, no llevo una semana, porque resulta que todos los días estoy reunido tantas horas, o hemos tenido que salir a hacer un viaje por lo que sea, o hemos tenido tales eventos, o cualquier historia, y realmente a lo largo de la semana pues sí, una tarea que a lo mejor me iba a llevar 20 horas y que la podía haber hecho en 3 días, pues resulta que necesito una semana porque es que no he dispuesto de esas 20 horas. No se tarda o no se trata de cuántos días, sino del tiempo efectivo del que se dispone para realizar esas tareas. Eso sí, los managers torpes, lo que te van a hablar es de días, de cuántos días llevas para realizar algo sin tener en cuenta cuál ha sido la organización de tu calendario, especialmente cuando te lo interfieren ellos. Y eso es algo muy, muy, muy habitual y que lo único que denota en esos casos es la torpeza de los managers. Ahora bien, ellos van a intentar revestirlo y cambiarlo como que tú estás haciendo tu trabajo despacio o que no te estás esforzando lo suficiente, cuando lo que están haciendo es intentar pasarte a tu tejado algo que ha surgido por su incompetencia en este caso y no por la tuya. Si tú luego realizas mal tu trabajo es otra cosa, pero este tema que estamos comentando en este momento no depende de que tú estés realizando mal tu trabajo, sino de que no estás disponiendo del tiempo necesario dentro de tu horario laboral, que es el tiempo disponible. Claro, como ese teletrabajo que hubo en el 2020, pues fue algo tan, bueno, a la carrera y tan desorganizado, pues fue ese germen que existe ahora de cuando se habla de teletrabajo, pues tantas personas dirán, no, 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 yo aquello no lo quiero porque entonces es que me paso el día y la noche trabajando porque, claro, entonces, como estás en casa, no puedes separar la vida laboral de la vida familiar o de la vida personal. Y esa idea pues ha quedado ya, yo creo que va a ser muy difícil que se vuelva a entender el concepto de teletrabajo como lo que realmente es. Porque bueno, muchas personas tuvieron que pasar por esa manera de trabajar que estábamos comentando ahora. ¿Esto tiene que ver con las reuniones? En muchos casos sí. En muchos casos sí, porque hay un exceso de reuniones. Habrás leído de todo. Hay personas que te proponen que las reuniones se realicen de pie, para que así pues las personas que están allí se cansen de estar de pie y sean reuniones pues así muy rápidas simplemente por incomodidad, o que precisamente no se utilicen sillas cómodas porque entonces las personas parece que van a querer estar más tiempo en la reunión, pues yo qué sé, simplemente porque no se quisieran levantar de la silla y volver a su puesto. No lo sé. Hay multitud de propuestas. ¿Realmente crees que una reunión va a funcionar mejor porque esté todo el mundo de pie o porque esté todo el mundo sentado? Bueno, a lo mejor es una manera de darle la sensación a las personas que esa reunión es algo que va a durar poco, o sea, no os acomodéis demasiado, no expandáis por encima de la mesa un montón de papeles y demás, porque realmente lo que se va a tratar aquí son 4 cosas rápidas para ponernos de acuerdo en un momentito todos, que en vez de tener que redactar 7, 8, 15 o 20 o 50 correos, pues oye, venid todos un momentito, ponemos aquí unas cosas en la pizarra, tomáis nota y ya nos volvemos todos a nuestro sitio. Eso también es una reunión. Y muchas veces esa reunión ahorra mucho tiempo y ahorra mucho esfuerzo de gestión. Y no solo eso, sino que a lo mejor esa gestión ha quedado mejor coordinada porque todo el mundo estaba ahí. ¿Cuál es el problema? Pues que esto que estamos diciendo, imagínate que en vez de ser algo que dentro de un edificio, pues todo el mundo se junta un momento en un pasillo, en una sala de reuniones o donde sea, alrededor de una pizarra tal vez, o alrededor de una pantalla, o simplemente alrededor de una persona o de una mesa.
y luego todo el mundo pues se levanta y a 20 metros o a 5 metros tiene su puesto de trabajo, pues imagínate que lo que ocurre es que hay personas que no tienen que estar en la oficina. Estas típicas reuniones comerciales de personas que vienen desde otras poblaciones y que simplemente tienen que estar en la oficina a una hora por la mañana para simplemente hacer ese acto de presencia de que han comenzado a trabajar cuando su trabajo no es ese. El tener que juntar a tanta gente para una cosa de 5 minutos es donde ya empieza a cuestionarse la necesidad de tener esas reuniones. ¿Y dónde viene este problema? El problema viene en la rigidez. Imagínate que esa reunión que vas a tener de 5 minutos, tienes a 3 personas, sois 8, y hay 3 personas que están lejos o que vienen de lejos o que van a tener que estar lejos dentro de un rato. ¿Qué ocurre porque esas personas se conecten a la reunión por teléfono? Y ellos estén escuchando o estén con la cámara de un teléfono o se estén conectando por videoconferencia, no presencialmente allí, sino a través de su teléfono móvil, por ejemplo, y estén recibiendo esas instrucciones, estén interactuando con el equipo de una manera remota. ¿Qué problema hay en que no todo el mundo esté presencialmente? La tecnología hoy en día permite estas cosas. Sin embargo, en muchas ocasiones la postura es, no, aquí todo el mundo el miércoles a las 11 de la mañana porque el director o el jefe de grupo o quien sea de la dirección o cualquier cosa va a dar estas instrucciones. Y luego pues hay personas que tienen que hacerse un traslado, un desplazamiento de 2 horas y fumarse un atasco tremendo o el transporte público o lo que sea para llegar allí, estar 5 minutos, que les digan 4 directrices y luego vuélvete a ir otra vez porque tu trabajo es estar en la calle o lo que sea. Buscando clientes o vendiendo, atendiendo las solicitudes de los clientes o lo que sea. Eso es lo que no tiene sentido. Lo que tiene sentido es aprovechar la tecnología para que sea todo más sencillo para todos. Deberíamos ya empezar a cambiar aquella idea de trabajo igual a sufrimiento, que si no vienes a la oficina es que no estás trabajando, y entonces claro, tus compañeros están aquí en la reunión y tú te conectas por teléfono porque no vienes. Ajá, vale. Imagínate que esa persona que se está conectando desde fuera está atento a la reunión, pero está en una silla más cómoda. ¿Está trabajando menos? ¿O está en un parque? ¿Está trabajando menos? ¿O está en un banco? Yo qué sé, pues eso, de un parque, de una acera o de la calle, o está caminando. ¿Está trabajando menos? Es algo, ¿por qué? Porque no esté sufriendo el atasco para llegar a la oficina, entonces ya no vale. ¿Realmente la reunión para qué se hace? ¿Para que la gente tenga dificultades o para precisamente todo lo contrario? Entonces, reuniones sí, reuniones no. En muchas ocasiones las reuniones son necesarias. Ahora bien, hay que intentar tener las reuniones que sean necesarias y o que sean las útiles, cuando una reunión es más útil que las alternativas a tener la reunión, sea virtual o sea presencial. Y cuando, oye, lo más útil sea tener una mezcla, que haya personas que estén presencialmente y otras que no, pues para eso está la tecnología hoy en día. ¿Que llenar todo el horario de reuniones es un absurdo? Sí, porque si esa persona luego tiene que hacer algo que está fuera de las reuniones, necesita tiempo para hacerlo. No se puede copar todo el espacio con reuniones, todo el espacio del calendario, todo el espacio del horario, es decir, todo el tiempo. Y no se tiene que contar con que se vayan a hacer fuera del horario laboral porque eso no tiene ningún sentido desde un punto de vista organizativo. Cuando eso ocurre, bueno, hay que ver si la gestión de la dirección del equipo ha sido correcta o si ha calculado mal los tiempos o si ha calculado mal las tareas o si realmente es que las personas están trabajando demasiado despacio o si simplemente no es que se trabaje despacio, sino que se están previendo hacer unas tareas de las cuales no se tiene todavía una noción de cuánto se van a tardar en hacer. Hay tareas que tú te enfrentas a esas tareas por primera vez y dicen, ¿cuánto vas a tardar? Pues no lo sé. Y a lo mejor piensas que vas a tardar 5 horas y luego tardas 15. Pero no es porque hayas trabajado despacio, es porque esa tarea requiere 15 horas. La próxima vez que tengas que guardar un bloque de tiempo para realizar esa tarea, ya sabrás que son 15 horas, pero a lo mejor la primera vez pues, no lo sabías. Pueden suceder muchísimas cosas y puede haber muchísimas causas.
Como siempre, confundir la causa con la anécdota. Dedicaremos un espacio, un episodio solamente a eso, que es muy importante. No sé ni siquiera si lo hemos ya tratado en alguna ocasión, pero merece la pena reincidir en ello. Porque, claro, muchas veces se busca la causa donde no está. Por lo tanto, decir que todo lo que no funciona es porque se tienen muchas reuniones no tiene mucho sentido. Decir que no hay que tener reuniones porque sí, no tiene sentido. Tener muchas reuniones porque sí, tampoco tiene sentido. Lo que tiene sentido es analizar cada caso, diseñar el modo de trabajar y lo que sea más fácil y lo que sea más eficiente es lo que se tiene que hacer. Tener las reuniones que se tengan que tener como se tengan que tener y las que no, pues no. Por lo tanto, no sé yo si este episodio te habrá arrojado algo de luz. Espero que al menos haya quitado de tu cabeza esa idea de, no, es que me están diciendo que no tenga reuniones, y a ver cómo solvento yo esto sin tener una reunión. Pues si la forma de solventarlo es teniendo una reunión, pues tendrás que tenerla. Que haga falta que vaya todo el equipo o solamente una parte, o que sean pues eso, parciales, o que alguien se conecte desde fuera. Bueno, pues para eso está. No hay que ponerse en el caso de que todo o nada. En este mundo hay toda una tonalidad, una variedad de tonalidades y de grises enorme y muchas veces ahí es donde está el punto óptimo. Como siempre, espero tus comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio.